Buenas tardes, estimada docente. Mi grupo está conformado por Barreto Alexandra, Conde Andrea, Morales Sara, Soriano Soraya y quien le habla Salcedo Daniela. Vamos a hablar acerca de la reforma agraria. El 24 de junio de 1969, bajo el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado por el general Juan Velasco Alvarado, se dio la reforma agraria, que era un conjunto de medidas políticas, económicas y sociales, que tenían como objetivo modificar la estructura de la propiedad y la productividad de la tierra. Por un lado, se buscaba eliminar la clase terrateniente, costeña y serrana, eliminar cualquier descontento o rebelión por parte de los campesinos. Por otro lado, se buscaba eliminar los latifundios y distribuirlas entre los campesinos para terminar con la pobreza y la desigualdad. Frente a este contexto, nace la siguiente interrogante. ¿Fue beneficiaria la reforma agraria? Nosotras consideramos que sí lo fue, porque en el ámbito político devolvió la dignidad al campo. En el ámbito económico buscó que las ganancias y las riquezas sean solamente para el Perú. En el ámbito social redujo la desigualdad y eliminó todo tipo de explotación hacia los campesinos. También buscó una integración del sector rural hacia la sociedad peruana. A continuación, pasaremos a argumentar nuestra tesis con argumentos sólidos. La reforma agraria de Juan Velasco Alvarado transformó irreversiblemente la estructura de poder en el Perú al desmantelar a la oligarquía y destruir el sistema de gamonalismo, eliminando así la mayor fuente de abusos en el campo. Al expropiar los latifundios y redistribuir las tierras, el habitante rural dejó de ser un elemento explotado a convertirse en un ciudadano con derechos plenos, con autonomía económica y voz propia, además de devolver la dignidad al campesino. Esta medida desactivó de raíz la bandera ideológica de movimientos subversivos como Sendero Luminoso y salvó al país de un colapso social mayor. Finalmente, para romper con esta sociedad estamental y excluyente que invisibilizaba el mundo andino, la reforma permitió que las tradiciones como la música, las costumbres rurales de la costa de la sierra empezaran a notarse, y así es como el Perú ahora se le reconoce como un país multicultural y diverso. En el enfoque económico que tenemos fue de que la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado fue beneficioso para la economía, no solo por la distribución de las tierras a los campesinos, sino que también las ganancias y riquezas no solo se centraban en lo que eran los asentados y los extranjeros, sino más que todo en la población en general. Primero, en la distribución de las tierras. Esto se dio porque el gobierno vio de que los hacendados no aprovechaban eficazmente lo que eran las tierras, además de que ellos mismos tenían un pensamiento de que la tierra era de quienes lo trabajaran. Por eso el Estado intervino en eso e hizo que las miles de hectáreas de los hacendados se distribuyeran en los campesinos que lo trabajaran. Asimismo, hubo más trabajo y hubo mucha más producción, al igual de que el Estado administraba todo eso. Luego hubo un enfoque de fortalecimiento económico nacional. ¿Por qué? Porque el Estado vio que las empresas extranjeras tenían mucha influencia en lo que era la economía. Entonces, estos, al ver que las ganancias, la mayor parte de estas, se iban a extranjeros, estos intervinieron y protegieron los sectores económicos principales. ¿Para qué? Para que estas ganancias estuvieran dentro del país y así pudiera haber un desarrollo interno. La reforma agraria de Velasco benefició positivamente en el aspecto social, ya que eliminó a los hacendados y eso permitió que los campesinos ya no dependieran de ello, y también redujo los abusos laborales. También tenemos lo que es que ayudó a que los campesinos fueran más reconocidos en la sociedad peruana, ya que ayudó a que obtuvieran más participación, se valoraran más sus derechos y que se apreciara más la cultura andina. El hecho de ser serrano hizo que ya no hubiera tanta discriminación. También tenemos lo que es que ayudó a reducir la desigualdad entre los hacendados ricos y los campesinos pobres. Ayudó a que los campesinos obtuvieran más oportunidades y que en sí no haya tanta desigualdad entre
los hacendados ricos y los campesinos pobres. Por ejemplo, más familias campesinas tuvieron oportunidades, se buscó una sociedad más justa y ayudó a eliminar la oligarquía terrateniente. En conclusión, es evidente señalar que la reforma agraria impulsada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado representó un cambio importante en el Perú, ya que buscó transformar la realidad política, económica y social del país. Pero por un lado permitió terminar con el poder de los grandes hacendados y otorgó mayor dignidad y derechos a los campesinos, quienes por muchos años vivieron en condiciones de explotación y exclusión. Asimismo, la distribución de las tierras y la nacionalización de sectores estratégicos buscaron que la riqueza del país beneficiara más a la población peruana y no solo a pequeños grupos privilegiados o empresas extranjeras. Además, en el ámbito social, la reforma contribuía a disminuir las desigualdades que había en ese tiempo hacia los campesinos. En este sentido, consideramos que la reforma agraria fue beneficiosa porque significó un intento de construir un país más justo e igualitario, donde el campesinado adquirió mayor participación y reconocimiento y oportunidades dentro de la vida nacional del país.